Hola banda, después de un periodo de procrastinación como de 2 años, les traigo un nuevo video y por supuesto una nueva recomendación de una película, casi como las que más me gustan, basada en un libro. Esta es la película de Acid House, dirigida en 1900, bueno, realizada en 1998, realizada y dirigida por Paul McGuigan, que no es el mismo de Oasis, el bajista de Oasis, aunque ambos son británicos. Bueno, este no, este ha hecho otros trabajos que no están aquí donde hice mis anotaciones, pero lo pueden googlear. Si yo tengo internet, que estoy en el tercer mundo del tercer mundo, seguro ustedes también. La película se llama The Acid House, no sé si ya lo había dicho, pero el libro también. El libro lo escribió Irving Welsh, el mismo que escribió Trainspotting. El libro es de 1994. 1994. Está situado, todos los relatos están situados en Escocia, eh, en la época de la desindustrialización de Escocia. Fue un periodo donde el gobierno dejó de invertir en manufacturas, en fábricas, todo eso, y empezó a invertir más como en servicios y cosas así. Entonces mucha gente se quedó sin trabajo y toda esa época, los jóvenes de esa época de hecho son conocidos como la generación Trainspotting, pues toda esa época estuvo marcada como por el desempleo, la drogadicción, entre las drogas más consumidas allá estuvo la heroína, que de hecho hasta hace no mucho, bueno, hace no mucho pienso en mis tiempos de anciana, ¿no? Pero según yo como por el 2019, ya en los 2020 y algo, eh, Edimburgo fue una ciudad como muy conocida por la gente que se moría por haber sido heroinómano, ¿no? Y se morían de 30 y tantos años, así. No hice mis matemáticas, así que no sé si lo que estoy diciendo es una estupidez, pero bueno, eso fue lo que encontré en internet. Que encontré y no verifiqué, ¿no? Como una pésima periodista que soy. Bueno, Welsh estuvo involucrado en la película, no como en Trainspotting, que tuvo una pequeña participación y así, donde en palabras del mismo Irving Welsh, dice que Danny Boyle ya tenía todo como muy claro. Bueno, en esta directamente él se aventó el guión, lo cual me parece buenísimo. Mismo caso que les decía con Virginie Despentes, no me acuerdo. En el que tienes de primera mano la visión del autor, ¿no? Igual a mí me parece que Irving Welsh se aventó como muchos cambios entre la novela y el guión. Me parece que puedo entender por qué. Es un poco complicado, o sea, no es un poco complicado, no puedes pasar directamente lo que tienes en la novela a lenguaje cinematográfico porque en el texto bueno, no una novela, porque no es una novela, son cuentos. En los cuentos y te permiten como adentrarte más en el mundo interno de tus personajes. Algo que en un lenguaje cinematográfico sería como mucho más extenso, tendrías que hacer muchas más metáforas. O sea, mientras más te metas en el mundo interno del personaje, tienes que trabajarlo más, digamos. Entonces, lo que hizo Paul McGuigan en la película es que tomó 3 cuentos de los 35 o algo así que tiene el libro. Es un libro algo choncho. Debe tener como 300 páginas. 328. Eh, Macha, contrólate. Bueno,
¿Qué les decía? Entonces, bueno, seguramente quienes vieron Trainspotting reconocerán a este personaje, este de acá, Ewan Bremner, algo así se llama, que es el que hace de Spud en esa película. Bueno, acá también sale, se reciclan algunos personajes. Está también Kevin McKiddon, que es Tommy en Trainspotting. Y bueno, les decía, ¿no? Irving Welsh se caracteriza mucho o es muy reconocido porque hace un muy buen retrato de la vida suburbana, ¿no? De allá de Escocia. Y utiliza muy bien la jerga coloquial. Entonces, pues lo mismo en Trainspotting. Va a haber mucha referencia a Trainspotting, o bueno, quizá no tanto, pero sí hay referencia a Trainspotting porque finalmente están situadas en la misma época. Trainspotting me parece que se filmó en 1996. Esta película, The Acid House, obtuvo 3 premios, uno que no me acuerdo, el Royal Television Society por Best Newcomer Around, algo así, que era como por ser un director nuevo, y después el Prix de Italia en la categoría de ficción. Y bueno, las ediciones de Anagrama, por aquí voy a lanzar un reclamo. Las ediciones de Anagrama no me gusta que hagan esto, de que te ponen como un fragmento de la película. Desde el punto de vista del marketing lo puedo entender porque es como para que las personas quizá asocien una película que ya vieron con el libro y digan, ah, no, me interesa. Pero a mí siempre se me hace más chido como que cuando tú lees el libro que puedas hacerte tu propia imagen. Bueno, qué sé yo. Por ahí si no has visto la película, pues no pasa nada, ¿no? Pero no sé, no me gusta eso. En fin. Bueno, ya les decía que el libro tiene 35, aproximadamente 35 cuentos cortos, bastante cortos, pero están muy buenos y bueno, yo leí otros que quizá yo en el lugar de Paul McGuigan los hubiera incluido porque me parecía como que tenían mucho drama en poco, o sea, contado como en pocas páginas, ¿no? Pero bueno, él eligió 3, eligió The Cause of the Granton Star, que es la causa del Granton Star, The Soft Touch, el blandengue, y Acid House, que es la que le da el título a la película y al libro. La película, algo que decir, Macha. La película la tradujeron en su título, supongo que latinoamericano, porque si fuera español sería como, no sé, algo muy bizarro seguramente. Pero en español le pusieron, uy, acá tiro todo, sobrevivimos. Bueno, en español le pusieron Viaje ácido. Y bueno, lo que hizo Paul McGuigan al principio, de hecho con el que ganó esos premios que les mencionaba, es que hizo The Cause of the Granton Star, como un pequeño cortometraje nada más. Y ya después de ahí, cuando vio, yo me imagino que, pues, que sí le quedó chido, de ahí integró las otras 2 historias, con lo que logró pues un largometraje, ¿no? The Cause of the Granton Star, pues digo yo que es como la ley de Murphy en su máxima expresión, señalando a un solo tipo, ¿no? Porque haz de cuenta que nos habla de un chico que se llama Bob, ¿no? Entonces el Bob es como un morro como de unos 20 años por ahí, que de repente, ¿qué es lo primero que le pasa? Ah, sí, está en un equipo de fútbol que de hecho es el Granton Star. Y juega como que es así, está como todo bofo, todo como que juega sin ganas y así, ¿no? Entonces lo echan del equipo de fútbol.
que es un equipo de amigos. Entonces, los amigos están como que quieren llevar el equipo a un nivel más allá, quizá no profesional, pero sí lo quieren como llevar más allá y se toman en serio las competencias y todo, y el Bob, pues como que le vale madre, ¿no? Ese güey se está divirtiendo. Entonces, ese día, pues ya lo sacan del equipo y le dicen que van a meter a otro güey, un güey que está más grande, está como más mamado, más así, ¿no? Y, y el güey dice, no, pues si somos amigos, ¿cómo que me van a sacar? No sé qué, total que hace su berrinche y se va, ¿no? Estaban en un bar. Y entonces llega a su casa todo malhumorado y sus papás ya estaban así como hablando, ¿no? Y le dicen, güey, se nos hace que ya estás en edad para que te vayas a vivir solo. Te vamos a dar 15 días y creo que sí le dicen que 15 días, no sé cuánto tiempo. El chiste es que le dicen, te vamos a dar un tiempo y en ese tiempo ya tienes que buscarte un lugar en donde vivir. Entonces el güey agarra y dice, "Ah, no mames, ¿no? Así como de primero mi equipo de fútbol y luego, primero me echan de mi equipo de fútbol y luego me echan de mi familia. Y entonces va caminando, ¿no? Y dice, bueno, me voy con mi novia. Y ya va planeando, ¿no? No, pues que vamos a hacer todos los días. Y así empieza ese güey a hacer su plan, ¿no? Total que llega a un teléfono público, le marca a la morra y la morra lo mismo, le empieza a mandar a la mierda. Ay, a la mierda. Ah, no, a la mierda. Es difícil sincronizar. Entonces, la morra lo manda al carajo y encima le dice que está saliendo con otro güey, ¿no? Y el man agarra y le empieza a insultar, le dice a la morra, bueno, hasta acá llegamos, ¿no? Le cuelga el teléfono, empieza a hacer un desmadrito, llega la policía, se le llevan a la cárcel, le ponen una madriza. A pesar de que tienen a un güey que había, creo que violado a alguien o no sé qué había hecho, o como que tenían a otro prisionero que había hecho cosas más graves y a él que nada más estaba haciendo como un escándalo, bueno, un poco más que un escándalo, ¿no? Pues le ponen una madriza. Total que creo que lo liberan, no sé si al otro día, y entonces va a trabajar, llega al trabajo, él está haciendo lo suyo, todo adolorido, y de repente lo llama el jefe y toma, también lo despiden, ¿no? Entonces el güey dice, no, el güey no dice nada, porque en realidad es un pendejo, ¿no? Por eso le está pasando todo lo que le está pasando. Es como que todos sus malos actos se le vinieron las consecuencias al mismo tiempo. Y entonces se va a un bar. Y ya se está tomando una cerveza y de repente llega un güey así todo desaliñado y le empieza a decir, has tenido un mal día, no sé qué, y ese güey se queda como de, te vale verga, ¿no? Y el güey se queda así y le dice, ¿a ti qué te importa? ¿Y qué quieres, no? O sea, y aparte, ¿por qué sabes tanto de mí? Y entonces el güey le dice, ah, pues porque soy Dios, ¿no? Y le extiende la mano y el Bob de primera pues se saca de pedo, obviamente si alguien viene y te dice eso, pues che loco, ¿no? Entonces, Dios le empieza como a dar datos de su familia, su marca de nacimiento, no sé qué. Y entonces ya el güey se queda así y dice lo que todos diríamos o lo que todos, la que fue la decisión de todos, por lo menos en mi generación, cuando éramos adolescentes y que nos peleábamos con los dioses y con la religión, que decíamos, bueno, pero ¿por qué tal cosa? ¿Por qué? Bueno, no porque tal cosa. ¿Por qué hay tantos niños abusados? ¿Por qué hay hambre? ¿Por qué hay enfermedades no sé qué, no? Y entonces Bob le dice eso y Dios le dice así como que no importa, ¿no? Como que él no tiene por qué justificarse encima con un güey como ese, pero que sí lo puede castigar. Entonces lo convierte en un insecto. Y ya convertido en insecto, Bob empieza como a viajar y a ver el mundo de todas las personas que lo habían mandado a la mierda en ese momento. Ahora que lo pienso, se me hace algo como la historia del... ¿Cómo se llama? El Scrooge, algo así. Scrooge.
El de los cuentos de Navidad, o no sé cómo se llama, del güey que es súper avaro. Ha salido en todas las caricaturas. Eh, pero bueno, algo como eso, ¿no? Empieza a ver su vida y como que se da cuenta de, por ejemplo, con sus papás, ¿no? Sus papás estaban cogiendo acá de una forma un poco extrema. Y de hecho eso se lo dice Dios. Le dice, todo el mundo se estaba muriendo de frustración alrededor de ti y tú pues no querías mover el culo del sillón, ¿no? Entonces le dice, es más, eres tan holgazán que ni siquiera te quejaste, ni siquiera le dijiste nada a tu jefe sabiendo que te estaban despidiendo injustificadamente. Y bueno, total que el güey se venga de algunos porque también obviamente va a visitar a su morra y la ve acá con su nuevo novio. Y esperen. Bueno, y entonces, pues ya, hasta que lo matan, porque pues finalmente es un insecto, ¿no? También es como el de la metamorfosis de Franz Kafka llevado un poco al exterior, porque en la metamorfosis pues el güey como que hasta donde yo recuerdo, que no lo recuerdo muy bien, pero hasta donde yo recuerdo es como que permanece dentro de su habitación. Y bueno, ese es el primero que hizo, ¿no? Después agregó The Soft Touch, el blandengue, que es uno que a todos como que nos llega, no sé si nos llega a las tripas, sin albur, o al corazón, pero es un güey que es como lo mismo. Hay una diferencia entre el cuento y la película que a mí se me hizo muy marcada. Por ahí puede ser mi percepción, pero si ustedes ven la película, sí le encuentran, bueno, si ven la película y leen el libro, por ahí sí le encuentran lo similar, ¿no? Yo no se lo encontré. Bueno, yo sí, no es que esté completamente distinta, sino que por lo mismo, de que se pueda adentrar más al mundo interno del personaje, de los personajes, tienes una perspectiva como distinta de ellos. Bueno, en este caso nos habla de Johnny, que es un morro que es así como... Es que no es buena onda, sino que es como que no tiene carácter. Entonces, se está casando con una morra que se llama Catriona, que por el contrario viene de una familia donde son como respetados porque son muy violentos. Entonces, de hecho, ese día de la boda hay unos amigos de ella, bueno, de ellos, que se sientan en una mesa y empiezan a platicar y entonces uno de ellos empieza a decir, ay, yo me di a la Catriona, ¿no? Y el otro dice, ah, sí, yo también, y empiezan como a contar su experiencia. Entonces, o sea, de manera vulgar. Entonces, los escucha el hermano de Catriona y pues a uno le pone una madriza, ¿no? Y entonces le dice a Johnny, le dice que desde ahora quien se meta contigo se mete conmigo, ¿no? Y entonces el güey se siente como un poco bien y pues lo que todos pensamos siempre, ¿no? O lo que yo he pensado, o sea, por ejemplo, a las morras, ¿no? Que nos gustan los vatos, no sé si a todas o a mí, que nos gustan los vatos que son así como de carácter y de repente medio explosivos y así. Y tú dices, pues esa violencia está bien, bueno, no está bien, pero está sabrosona cuando es hacia allá, pero no sabes en qué momento se va a ir en contra tuya, ¿no? Entonces, eh, bueno, el chiste es que ya después te pasan que ya viven juntos en su departamento, todo el pedo, ya tienen a su bebé, ya nació la bebé. Y pues la Catrona está como toda súper descuidada, así en plena depresión postparto, está toda descuidada, está así como tirada en el sillón tomando cerveza. Y Johnny trabaja, se encarga de la bebé y todo el pedo. Entonces, de repente un día va saliendo y se encuentra con Larry, que eso no te lo pueden aclarar en la película, o bueno, no te lo aclaran en la película, sí en el libro, de que él todavía era respetado. La familia de Catriona eran los Coyle.
o los Doyle, eran los Coyle creo. Y bueno, te dice como que eran muy respetados porque eran muy violentos, pero resulta que a Larry hasta los Coyle le tenían respeto porque era como mucho más loco, ¿no? Y el güey, pues sí, un patán todo. Un patán, güey. Si, no sé si conozcan a Ninja, seguramente sí, porque son muy famosos. A Ninja, el de The Antwoord. Eh, Más o menos así. Sensualmente patán. Y entonces, total que resulta que es el vecino que va a vivir arriba. Y porque son como unos departamentos. Y entonces el güey, en el libro te hacen la aclaración como de que pasa un tiempo y se empiezan a hacer amigos y así, ¿no? En la película no tanto, sino que se cambia el güey y, o sea, se cambia a ese departamento de arriba y se encuentra con Catriona, que va como para la calle. Y después un día regresa Johnny de trabajar y pues resulta que están los dos ahí en su casa platicando, tomando cerveza y así, ¿no? Y entonces la situación es súper incómoda y todo el pedo y de repente la morra se va con el güey. Y está tremendo porque viven en el departamento de arriba y pues cuando están acá hacen un montón de ruido, le roban la televisión, le roban así como que todos sus electrodomésticos y de repente un día Larry hace un hoyo en el techo y pasa una extensión, ¿no? Entonces ya baja y le dice, güey, me cortaron la luz. Entra sin preguntar ni nada, enchufa su extensión y le dice, no te preocupes, te voy a pasar la mitad del recibo y cuando quieras te puedes coger a esta Catriona y no sé qué. Y el Johnny está así como que no lo puede creer, ¿no? Entonces, sigue pasando el tiempo y ya el güey como que dice, no mames, ¿no? Y entonces va, deja la morra. Ah, porque el güey le dice que gracias a él tiene a la bebé porque Catriona se quería llevar a la niña, entonces que no debería ser tan malo para juzgar a las personas antes de conocerlas, ¿no? Y entonces el güey dice, ya, no, es el colmo, lleva a la morra con su mamá, a la morra, a la bebecita, la lleva con su mamá, se regresa y le desconecta la conexión, tapa el techo, todo el pedo. Y entonces, pues se arma el desmadre porque lo van a buscar y le ponen una golpiza y así, ¿no? Entonces el güey es como que dice, no importa, sigue con su vida, ¿no? Se busca un trabajo, bueno, otro trabajo y empieza a salir como con una chica y cuida a su bebé. Y de repente está en un billar y llega Catriona así con una panza gigantesca de que está a punto de tener como otro bebé. Y entonces así toda igual, toda destruida físicamente. Y se le acerca, le empieza a hacer como la plática, todo el pedo. Y lo convence de que vayan a tomar una cerveza de vuelta. El final es abierto, pero sí te causa una cosa de frustración porque, o sea, pues estás viendo todo lo que le hicieron y así. Ahora, en el libro hay una diferencia importante porque tienes un poco más de perspectiva dentro del personaje de Johnny y por ejemplo, él también dice, o sea, en la película él queda como si fuera un pobrecito, ¿no? Un pobrecito al que le pasan las cosas y él simplemente no se sabe defender. Pero en el libro, aparte de eso, es como que él dice, bueno, y yo dejé a la bebé con mi mamá y pues sí, a lo mejor yo también de alguna manera la abandoné, pero pues ella es la mamá y se pone como muy juicioso con ella. Hay un poco de quizá un poco de crítica, es que no sé si es de crítica al machismo o solo es como una calca de cómo son las cosas en esa sociedad, que hasta donde yo tengo entendido, sí es una sociedad también muy machista, o sea, que tiene como altos índices de violencia doméstica, por ejemplo, y, y bueno.
en ese caso es como que él siempre tiene una justificación de estar ausente porque es el papá, ¿no? Y entonces, en el cuento escrito, parece un poco más pusilánime Gianni. Y bueno, ese es el segundo. Y el tercero es Acid House. Ese ahí sí se fue al carajo con la fantasía. Se supone que es un man que es como que le gustan los ácidos, ¿no? Entonces está con su novia y la novia es como que se le dice que lo quiere hacer sentar cabeza, ¿no? Se quiere casar, quiere tener niños y todo el pedo. Y el man, él es Coco Bryce y se siente como una superestrella de la hinchada, de su equipo, que no me acuerdo. Ah, creo que son los Hips. Mm, y entonces, la morra empieza así como a hacer pequeñas, ya ven cómo somos a veces las chicas, ¿no? Que en vez de decir la cosa directamente es como que vas maiceando un poco con la información. Entonces, el güey se va, están como en un restaurante y el güey va y se mete un ácido que al parecer ya se había tomado otro. Bueno, eso lo sacó del libro. Eh, entonces al parecer ya se había tomado uno, va, se toma otro y pues como que ya es demasiado y le pega se empieza a sentir mal, le pega el mal viaje, ¿no? Y entonces está hablando con su novia y le dice, mira, ¿sabes qué, morra? La verdad es que estoy teniendo un mal viaje, me voy a salir, nos vemos al rato, no sé qué, y se sale, pero estaba lloviendo. Entonces se pone a dar vueltas en uno de esos jueguitos. ¿Vieron en Los Simpson cuando Bart amarra a Milhouse y le da así vueltas, vueltas, vueltas? Que es como, bueno, uno de esos juegos, deben saber, son Los Simpson. Es cool, Entonces, ¿qué? Sí, entonces se sale, está dando vueltas en el juego ese y pues le cae un rayo, ¿no? Al mismo tiempo que pasa eso, en otro lado supongo que de Edimburgo también, de Escocia, hay una señora que está embarazada y que tiene un esposo que es como... ¿Vieron esas personas que tratan de hacer todo como viene, como debe ser, como si fueran personas de manual? Y, y como que no les queda, o sea, como que más bien resultan algo patéticas. Bueno, pues así es el esposo, Rory. Y entonces, en la película, por ejemplo, esa es otra de las diferencias. Se percibe el güey así, como si fuera estúpido, ¿no? Y la morra como si fuera un poco chocante, malhumorada. Y que en realidad es un poco de la percepción que hay como de los roles de género o de la participación del hombre y de la mujer, como que es común que se perciba así, como que las mujeres somos malhumoradas, nos enojamos por tonterías y los hombres son como sencillos y no se preocupan por las cosas, ¿no? No se preocupan demasiado por las cosas. Pero ya en el libro, más bien es como que la morra tiene un verso feminista en el que dice, güey, vienen los hombres y te vienen a decir cómo tienes que tener a tus hijos, cómo te debes sentir, de qué no te debes quejar, cuando ni siquiera saben cómo se siente vivir ese proceso. Entonces la morra como que trae un rollo así y el güey se está esforzando por hacer las cosas como las debe hacer, pero termina siendo más bien pegajoso y molesto. Y entonces, bueno, al final la morra va a tener a su hijo, entonces llaman a la ambulancia, esa es la moto del vecino, bueno, efectos de sonido. Llaman a la ambulancia y llega y todo el pedo, se le están llevando, igual está lloviendo, y
a mitad del camino dicen, ¿saben qué? Tenemos que detener porque el niño ya va a nacer en este momento. Entonces se detienen y la morra empieza como a hacer su labor de parto. Y justo cuando nace el bebé, cae un rayo en la ambulancia. Entonces cae el rayo al mismo tiempo en donde está Coco Bryce y donde está la chava. Y entonces como que de alguna manera sus conciencias se intercambian, ¿no? Entonces Coco Bryce queda hecho un bebé, se caga encima, bueno, no funcionó, pero se caga encima, llora para pedir comida, llora cuando tiene frío, cosas así, y el morro pues tiene la conciencia del Coco Bryce. Ahora, hubo una cosa ahí que a mí se me hizo súper chida porque, por ejemplo, cuando están haciendo ese cambio de conciencia, digamos, mmm, cuando están haciendo ese cambio de conciencia, es como que hay un pequeño collage de flashbacks, ¿no? O sea, como que Coco Bryce está teniendo recuerdos de su vida, de cuando era niño, de así como, no sé, es como una cosa muy extraña y un collage de cosas entre presentes, pasadas y todo el pedo. Yo pensé que eso era como un recurso absolutamente audiovisual. Mm, Y cuando compré el libro, porque yo vi primero la película, que ahorita les cuento cómo llegué a ella, eh, cuando yo leí el libro dije, ¿y cómo habrá estado redactada esa parte, no? O sea, cómo Irving Welsh lo imaginó que después tradujo en todas esas imágenes. Les digo, yo pensé que era un recurso completamente audiovisual, pero resulta, déjenlo busco, resulta que en el libro sí está así, o sea, es como un, ¿cómo se llama? Caligrama, a ver si se ve. No se ve. Va, se jodieron. Bueno, por ahí si puedo se los pongo en una imagen, pero no es como un caligrama, pero sí está todo como desorganizado. Hay texto entre, no son globos, pero, o sea, hay como texto dentro del texto y también te da así como una imagen, no sé, es muy, está raro. Murieron, pero vivieron. Uy, esperen. ¿Dónde hay? Ahí está, ¿no? Volvieron. Bueno, entonces ya les decía mmm, que es así. Entonces se me hizo muy chido porque es como que generalmente ese tipo de efectos, pues sí son quizá más fáciles hacer en audiovisual porque tienes la facilidad de contar con la imagen y contar con el sonido, ¿no? Como para hacer un remix. Entonces en el texto se me hizo, pues no sé, que está chido, como aspirante a escritora, me pareció un recurso muy interesante. Y bueno, esos son los tres cuentos que forman la película de Acid House. Mm, para mí no tienen ninguna como tipo moraleja o ningún mensaje, nada, son simplemente anecdóticos, pero son bastante pues representativos en cierto modo, porque te hace como esta mezcla de jóvenes tratando de sobrellevar la vida
y empatarla con sus ideologías y, y pues también te retrata lo que sucede en la época, que es lo que ya les decía, ¿no? Las drogas y todo eso. La droga que más utilizaba pues era la heroína y, y obviamente eso hizo en ese tiempo que también se dispararan los índices de contagios por VIH, evidentemente, ¿no? Y eso nos lo retrata un poco más en Trainspotting, pero por ejemplo, ese desinterés por el, no sé si el cuidado propio, no sabría cómo llamarlo, cuando Larry, que es el patán, se está dando a Catriona, que después va y habla con Johnny, le dice, ojalá que no tengas SIDA porque nunca uso preservativo y si tú tienes ya me contagiaste, ¿no? Entonces es como ese desinterés absolutamente por todo. Y bueno, eh, sí, me dijeron que les dijera que justo el que no se suscriba y el que no comente si ya vio la película, si no la han visto. Mm, ¿Y qué era? Suscribirse, darle like, compartir y qué sé yo, hagan lo que quieran. Bye.